Bienvenido de nuevo a la segunda parte de nuestra lección sobre la forma general de una ecuación lineal. Recuerde, la forma general de una ecuación lineal, a veces denominada forma estándar, es la forma ax más y es igual a c, entonces tenemos los términos x y a la izquierda, y la constante a la derecha. Aquí se nos da la ecuación lineal en forma general 3x más 2 igual 16. Y le pedimos que escriba la ecuación en forma de pendiente e intersección, de la pendiente, de las intersecciones, encuentre puntos adicionales en la línea y grafique la línea. Para escribir la ecuación en forma de pendiente e intersección, queremos resolver la ecuación para y, comenzando con 3x más 2 igual 16. Primero queremos aislar el término y, por lo que restaremos 3x en ambos lados. Ahora simplificaremos. Entonces tenemos 2 iguales. Ahora, del lado derecho, tenemos una opción aquí. Podemos escribir esto como 16 3x, pero en forma de pendiente e intersección, normalmente tenemos el término x primero y el segundo constante, así que escribamos esto como 3x más 16. Ahora, para el último paso, dividiríamos ambos lados entre 2, positivos. Al dividir el lado derecho entre 2, dividiremos cada término entre 2. Ahora, simplificando, tenemos igual, aquí el coeficiente de x es menos 3,2, entonces tenemos menos 3,2x, y 16 dividido entre 2 es igual a 8, entonces tenemos más 8. Esta sería la forma más común para la ecuación, en forma de pendiente e intersección, pero si escribiéramos esta diferencia como 16 3x, en lugar de 3x más 16. Nuestra ecuación estaría en la forma de igual, tendríamos 8 3 2x. Ambos están bien para la forma pendiente e intersección, pero esta forma aquí sería más común. Voy a seguir adelante y dar la ecuación lineal en la forma, y igual menos 3 2x más 8. Ahora que tenemos la ecuación en forma de pendiente e intersección, observe cómo la pendiente m es igual a menos 3,2, y la intersección vertical b, o intersección y, es igual a positivo 8. La pendiente es igual a menos 3,2, y la intersección vertical, o intersección y, que deberíamos dar como un par ordenado, sería. A continuación, se nos pide determinar la intersección horizontal. No hay atajos aquí. Tendremos que establecer igual a 0 y resolver para x. Lo que quiero hacer ahora es determinar las intersecciones verticales y horizontales utilizando la ecuación de fórmula general solo para mostrar que podemos encontrar la intersección vertical más de una manera. Comenzando con la ecuación dada 3x más 2 igual 16. Volveremos a encontrar la intersección vertical, pero esta vez estableceremos x igual 0 y resolveremos y, por lo que nos daría 3 más 2 igual 16. Simplificando, 3 veces 0 es 0. Siempre que determine la intersección vertical utilizando la fórmula general de nuestra ecuación, el término x siempre se simplificará porque estamos sustituyendo 0 por x. Esto nos da la ecuación 2 igual 16. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos y igual 8, lo que significa que la intersección vertical es 8. Como un par ordenado, tendríamos, que en realidad ya sabíamos. Ahora encontraremos la intersección horizontal. Ahora estableceremos y igual a 0 y resolveremos x. Tendríamos la ecuación 3x más 2 igual 16. 2 veces 0 es 0, entonces tenemos 3x igual 16. Observe cómo cuando determinamos la intersección horizontal, el término y siempre se simplifica porque estamos sustituyendo 0 por y. Al dividir ambos lados entre 3, observe cómo tenemos x igual 16 3. 16 3 como un número mixto sería 5 y 1 3, por lo que la intersección horizontal sería el par ordenado. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, nuevamente, ya sabemos que la intersección vertical es. Y acabamos de descubrir que la intersección horizontal es. Si queremos. Aquí se nos pide que determinemos puntos adicionales en la línea, pero haremos esto después de graficar nuestra línea. Para graficar la línea, usaremos un punto y la pendiente, así que usemos la intersección vertical como nuestro punto. Aparecerá el punto, que está aquí, en el eje vertical. Y ahora la pendiente es menos 3,2, así que si la pendiente es menos 3,2, escribamos esto como menos 3 sobre positivo 2.
Así que debido a que el numerador es menos 3, bajaríamos 3 unidades. Y debido a que el denominador es positivo 2, iríamos a la derecha 2 unidades desde el punto dado para determinar puntos adicionales en nuestra línea. Haremos esto varias veces para encontrar varios puntos en nuestra línea. Siempre que grafica una línea a mano, cuantos más puntos encontremos, más fácil será hacer una gráfica precisa. Desde la intersección vertical, nuevamente bajaremos 3 unidades y a la derecha 2 unidades. Este punto tendría el par ordenado. Haremos eso de nuevo. Abajo 3, derecha 2. Aquí tendríamos el par ordenado. Bajando 3 y derecha 2 nuevamente estaríamos aquí, en el par ordenado. Y sigamos adelante y hagámoslo de nuevo. Abajo 3, derecha 2. Aquí estamos en el par ordenado. Avancemos y grafiquemos nuestra línea. Ahora para nuestros puntos adicionales, podemos seleccionar cualquiera de estos puntos en nuestra línea, pero no usemos la intersección vertical dada anteriormente. Avancemos y enumeremos, así como, y sigamos adelante y enumeremos uno más. ¿Qué tal? Antes de irnos, hablemos de nuevo sobre la pendiente. Observe, aquí, vimos la pendiente como menos 3 dividido por positivo 2. También podríamos haber escrito esto como positivo 3 dividido por negativo 2. En esta forma, la pendiente nos indicaría que subiéramos 3 unidades y luego saliéramos 2 unidades para encontrar puntos adicionales. Tenga en cuenta que si intentamos hacer esto desde nuestra intersección vertical, si subimos 3 y salimos 2, estaríamos fuera del plano de coordenadas, por lo que en este caso, interpretando la pendiente de esta manera no funcionaría. También era mejor que lo interpretáramos como 3 sobre positivo 2. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.